Usuarios de Reddit, que es un hecho que suena falso pero es 100% cierto. En Madagascar se encuentra una especie de polilla que subsiste casi exclusivamente de las lágrimas de los pájaros dormidos. El 80% de los varones soviéticos nacidos en 1923 no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Los encendedores se inventaron antes que los fósforos. La comida enlatada se inventó unos 100 años antes que los abrelatas. Los tiburones son más viejos que los árboles y los anillos de Saturno. Tsutomu Yameguchi estaba en Hiroshima en un viaje de negocios y el día que debía partir, cayó la bomba atómica. Tsutomu sobrevivió con heridas leves y regresó a su casa en Nagasaki, donde fue a trabajar 3 días después. Mientras describía su experiencia a su supervisor, se lanzó la segunda bomba y sobrevivió sin sufrir heridas. Terminó viviendo hasta los 90 años. Okehantes y William Shakespeare murieron con menos de un año de diferencia y a 150 millas el uno del otro. Un día en Mercurio es más largo que un año en Mercurio y si pudieras caminar sobre la superficie del planeta, podrías superar la puesta de sol. Hecho, los perezosos solo hacen caca una vez a la semana y se llama baile de la caca. El lapso de tiempo entre el uso de espadas de cobre y luego las espadas de acero es más largo que el lapso de tiempo entre el uso de espadas de acero y la bomba nuclear. Si barajas una baraja de cartas, no solo es posible, sino que probablemente ninguna baraja haya estado en la misma secuencia en la historia de los humanos. Si cortas algunas especies de gusanos por la mitad, pueden regenerarse en 2 gusanos separados y en pleno funcionamiento. En otras especies, la mitad delantera se convertirá en un gusano completo, pero a la mitad trasera le crecerá otra cola en lugar de una cabeza, y finalmente, morirá de hambre porque no puede comer. La Luna es aproximadamente 400 veces más pequeña que el Sol, pero casualmente también está unas 400 veces más cerca de nosotros que el Sol. Esto hace que parezcan del mismo tamaño, lo que resulta útil para los eclipses solares. Sin embargo, esto cambiará con el tiempo, a medida que la Luna se aleja de nosotros. Vivimos en una época en la que parecen del mismo tamaño. 2/3 de la población de Canadá vive al sur de Seattle. Los velociraptors eran aproximadamente del tamaño de un pavo, no del tamaño jurásico. Hay más átomos de hidrógeno en una sola molécula de agua que estrellas en todo el sistema solar. Los osos polares son negros. Solía haber billones de ostras viviendo en el puerto de Nueva York. La población de la Tierra cabría dentro de Texas con la misma densidad que la de Nueva York. Mamuts lanudos caminamos por la Tierra mientras se construían las pirámides. Los wombats tienen caca en forma de cubo. Existen puentes para barcos donde una embarcación puede atravesar un barranco entre 2 cuerpos de agua. Estos puentes para barcos solo necesitan ser lo suficientemente fuertes para retener el agua en ellos. Los barcos, por muy pesados que sean, nunca contribuyen al peso que debe soportar el puente. Ya había huesos de dinosaurios fosilizados cuando los dinosaurios aún estaban vivos. Tienes más probabilidades de ganar una medalla olímpica que la lotería. Anualmente mueren más personas como resultado de la energía del carbón que las que han muerto debido a la energía nuclear en toda su historia. La policía no tiene la obligación de protegerte. El virus de la rabia tiene una tasa de mortalidad del 100% si no se trata. Hay 1 o 2 casos en toda la historia de la humanidad de pacientes que luchan contra la rabia no tratada. El cerebro se nombró a sí mismo. La atmósfera terrestre tiene un ligero efecto narcótico debido al nitrógeno, y en las pruebas cognitivas obtienes mejores resultados utilizando una mezcla de helio y oxígeno en lugar de aire fresco. El plástico se introdujo como medio para combatir la deforestación. Las bolsas de papel eran la norma en aquel entonces. Hay más aviones en el fondo del océano que submarinos en el cielo. Se estima que el peso total de todas las hormigas de la Tierra es aproximadamente igual o incluso mayor que el peso total de todos los humanos de la Tierra. La leche de hipopótamo es rosa. Los fundadores de Adidas y Puma eran hermanos con una rivalidad entre hermanos. Los pulpos tienen 9 cerebros, el central y 1 para cada tentáculo. También pueden atravesar cualquier cosa que su pico pueda atravesar. Más del 50% de los huesos de tu cuerpo se encuentran en tus manos y pies. El único depredador natural de los alces es la orca. Hay un parásito oruga que toma el control de la mente de la oruga y la hace subir a la cima del dosel del bosque, donde luego se convierte en una sustancia líquida que llueve sobre el bosque, que luego es devorada por pájaros y animales, que se infectan con el parásito. Las vacas son el animal más peligroso del Reino Unido. Si te sacas el diente y lo vuelves a colocar en su alvéolo, volverán a crecer raíces y salvarás el diente. Los tomates son frutas. Los plátanos son naturalmente radiactivos. Contienen una pequeña cantidad de potasio, 40, un isótopo radiactivo natural. Sin embargo, los niveles de radiación son tan bajos que no suponen ningún daño para los humanos. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. Solo alrededor del 10% del número total de células que lo componen son células humanas. El otro 90% son bacterias, flora innata normal.